Bienvenidos a Ni Tan Fotógrafos, episodio número 1. Mi nombre es Juan. El mío es Marco. Y estamos grabando desde la ciudad de Miami. Desde la ciudad de Miami. Sí. Tanto Marco como yo somos fotógrafos y este es nuestro espacio para hablar mucho, porque hablamos mucho. Y queremos básicamente contarles lo que pensamos, lo que sentimos, cómo vemos el mundo. Por nuestro oficio tendemos a ser los que están siempre detrás de la cámara, pero decidimos cambiar la dirección de la cámara. Cambiar y crear esta ventana también para que todos estos creativos que antes no se habían sentido identificados con nadie, esperamos que lo hagan con nosotros. Claro. Y que nada, que se puedan divertir, que se puedan relajar y que nada, que se conecten. Al final la idea es conectar y dejarles algo a ustedes y nosotros también aprender en el proceso. Exactamente. Vamos a estar publicando videos todos los martes y viernes y nuestro contenido va a estar disponible en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Tienes que decirlo tú porque no tengo ni idea. Tranquilo. Pero está bien. Y nos pueden seguir en Instagram, @nitanfotógrafos. Ok, empezamos entonces. Claro que sí. Nosotros decidimos que este primer episodio era ideal para darnos a conocer, contarles quiénes somos, de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, a qué se parecen nuestras fotos. Y entonces decidimos hacerlo en modo entrevista, que cada uno le va a preguntar al otro ciertas preguntas que anotamos para no perdernos y así ustedes también nos puedan conocer. Me parece excelente. Sí. ¿Sí? ¿Arrancas tú o yo? No sé, arranca tú. Ok, arrancaré yo. Lo primero que te voy a preguntar es ¿cuál es tu nombre real? Ok, mi nombre real es Juan Carlos, pero desde hace ya muchísimos años todo el mundo me conoce como Juan. Juan con una O al final. Ok, entonces Juano, ¿de dónde es? Yo nací en Los Teques, Estado Miranda, en Venezuela. Viví allí toda mi vida hasta los 23 años que me mudé a Caracas. Ok. ¿Qué edad tienes? Tengo 33 años. Ok. Okay. ¿Qué hacía Juano antes de vivir en Estados Unidos? Bueno, antes de ser fotógrafo, estudié ingeniería en computación. Ok. Luego estudié una maestría en gerencia de proyectos, creyendo que mi mundo iba a ser el mundo de las oficinas. Ok. Pero en un viaje a Holanda compré mi primera cámara y ahí empezó toda esta seducción de la fotografía en mí. No te preocupes, amigo, no te preocupes. Y bueno, después de ese viaje regresé a Venezuela y de una forma u otra empecé a trabajar en fotografía. Sin darme cuenta fundé una empresa que tenía como una parte de tecnología y una parte de fotografía, cosa súper rara. No, es válido. Sí, no, pero no tenía nada que ver la parte tecnológica con la No fotografía. tenía nada que ver. No, fue más por un tema de comodidad legal, Ok. del tema de constituir una compañía y tal. Pero sin embargo yo tenía acciones en la parte fotográfica sin ser fotógrafo ni nada, estaba asociado con una fotógrafa, Mariana Pereira, y entonces salían muchos más proyectos en la parte fotográfica que en la parte de computación o de tecnología. Entonces yo empecé a asistirla, a trabajar muchísimo en fotografía sin saber mucho del oficio, teniendo mi cámara súper... O sea, te fuiste enamorando poco a poco de manera desinteresada. Sí, sí, claro. Y sin aspiraciones, claro. O sea, yo no tenía en mi meta ser fotógrafo ni vivir de la fotografía como lo hago ahorita. Y bueno, básicamente eso fue el inicio, muy por encima, ¿no? Pero terminé trabajando full time. Esa parte tecnológica terminamos ignorándola porque salía mucho más trabajo de nuevo en la parte fotográfica y ahí nos quedamos. Ok. Entonces este Juano que tenía su empresa y trabajaba como fotógrafo y también como ingeniero. ¿Cómo fue, o sea, para desglosar después de cuánto tiempo tienes aquí, cómo fue venirte para acá? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la oportunidad? ¿Cómo se dio? Bueno, este trabajo, esta empresa que yo tenía en Venezuela de fotografía, que básicamente lo que hacíamos era imprimir fotos en eventos, fotos instantáneas en eventos. Como un clásico photo booth, pero no era una cabina, sino que éramos fotógrafos tomando las fotos, retocándolas, bueno, unas correcciones de luz y de color en el evento e imprimiendo. Ahí mismo. Ahí mismo. O sea, era como, La gente se las daba así, ¿no? sí, era como el recuerdo de la boda. Entonces lo imprimíamos como un formato Polaroid, en verdad era súper chévere. Estaba todo el concepto muy bien construido. Para mayo 2016 éramos 21 personas trabajando en el equipo. Wow. Sí. Fue interesantísimo el trabajo porque fue poder crear una marca desde cero y de verdad, o sea, fue poder crearlo con libertad
y con un equipo de trabajo gigante y Bueno, con una gente súper Era talentosa. jefe, pues. Sí, O sí, sea, más libertad que ese, pero bueno, no, igual, muchísima no, igual trabajaba un responsabilidad. montón, sobre todo porque tanto Mariana como yo era lo que habíamos definido cuál iba a ser el look and feel de la compañía, cuál iba a ser el trato de todos los que trabajáramos hacia el cliente. Entonces, cuando tú empiezas a construir equipo, pues delegas la parte de la operatividad, pero te cargas con la parte de la gerencia del trabajo. No, que en este caso la gente piensa como que, bueno, eres el dueño, que es cool y tal, pero la responsabilidad me imagino que era inmensa. Altísima, claro. Por quedarle bien a los clientes y por también, coño, estabas a cargo de todo este sentido. Claro. Cuando No, y- vienes, eso te queda en el aire. Sí, bueno, fue así, lamentándolo mucho. No solo el tema de que quedaron en el aire, porque además nosotros trabajamos con mucha gente joven que a la vez estaba estudiando. Ok. Pero llevar una empresa en Venezuela, estando yo acá y Mariana en Panamá, se volvió insostenible. Sí, no era posible. Y retomando la pregunta otra vez, ¿cómo fue esta oportunidad, cómo se dio para que te vinieras para acá? Bueno, lamentándolo mucho, pasamos a consecuencia de la inseguridad en Venezuela. Nos robaron unos equipos y ya ahí ese fue el momento en el que yo reconocí que iba a ser muy difícil recuperar esa inversión con lo que estábamos facturando en Venezuela. Aún cuando nos iba muy bien, iba a ser difícil recuperar porque los equipos fotográficos son muy costosos. No, y la evaluación se comía todo, o sea, Sí, claro. podría ganar otra vez lo mismo y poder invertirlo y poder recuperar todo otra vez, era un proceso. Claro, sí. Entonces, ya yo había escuchado de un tema de un visado especial aquí en Estados Unidos para personas que trabajamos en arte o cosas relacionadas con habilidades. Extraordinario, ¿no? Sí, así se llama. Solo que el nombre es como, me parece súper fuerte. O sea, decir que yo O sea, tengo habilidades extraordinarias me suena rarísimo. Y desde el punto de vista como que de la palabra, o sea, sí son extraordinarias, pero igual creo que tampoco nunca uno usa esa palabra también. Entonces es como raro, como Sí, que sí. extraordinario, es como hasta la palabra. Sí, como por eso que- no me gusta usarlo. Digo visa de talento. Sí, o de artista. Pero es que yo, y esto que estoy muy seguro que lo vamos a hablar en otros podcasts, yo tengo mis reservas con el uso de la palabra artista. Me parece Ok. que tiene un peso altísimo, es una responsabilidad gigante de Pero llamarse a eres sí un mismo artista. Oye, me gusta llamarme fotógrafo, ¿no? Pero eres un artista. Bueno, pero me parece que es una palabra que le agrega presión y peso al trabajo. Eres un Sí. artista ya, fin, Entonces, eres un artista. Bueno, Ok. vine agosto 2016 Ok. a investigar cómo podía ser el proceso migratorio, cuáles eran los requisitos que tenía, pero con planificación, o sea, planificando venirme unos meses más adelante. Y al final la abogada con la que estaba trabajando me dijo, mira, lo más recomendable es que te quedes de una vez. Y me tocó quedarme en agosto 2016. Bueno, no, o sea, me sentí no listo para quedarme. Ok, pero te dio miedo, ¿o no? Claro, un montón de miedo y sobre todo porque, bueno, o sea, pasas de decir esto va a ocurrir dentro de 5 meses a decir esto tiene que pasar mañana. Ok. Y bueno, yo no hubo como una despedida oficial de mi familia, yo tenía mi casa en Venezuela, mi carro, la empresa, un gentío trabajando. Entonces era como, bueno, suelto todo esto y me vengo acá a probar a ver si lo A más todas funciona. estas, Mariana, ¿por qué no se vino contigo? Ah, porque ella se había ido para Panamá. Ella, unos años antes de yo venir, importante también mencionar eso. claro, ella estaba en Panamá y yo me había quedado en Venezuela encargado como de la mayor parte del negocio, ya desde Panamá, ¿sabes? También nos ayudaba un montón, pero el que estaba en Venezuela cargando con eso era yo. Es decir, que cuando yo me vine para acá, la empresa se quedó sin Sin nada. los managers, o sea, las personas que manejaban el negocio. Entonces, eso era una de las cosas. Además, esta empresa que se llama Postdata, era nuestro hijo. Entonces, venirme para acá no solo era no estar ya terminar de afrontar la realidad de que no ibas a estar cerca de tu familia ni de tus amigos, sino que además también estaba dejando a mi hijito Postdata ahí de por medio, ¿no? ¿Te dolió? Un montón. Y me duele que Postdata todavía no esté viva. De hecho, todavía recibo Propuestas. o sea, sí recibo propuestas, la verdad, pero recibo más mensajes como de personas que se trepearon un montón el servicio Claro. y lo recuerdan con cariño. Extraño. Sí, extrañan el servicio. Claro. Y de hecho uno de nuestros eslogan, por más romántico que suene, era hecho con cariño, porque de verdad nosotros la broma le poníamos un amor increíble. No, te creo. Entonces, no poder, ¿sabes?, seguir con ese legado que estamos construyendo en Venezuela fue difícil. Además, es una sociedad que estaba con unos servicios que no se estaban prestando bien. Sí, ya, claro, ya obviamente venía la Venezuela que todo el mundo conoce, que son los que son de Venezuela saben, que ven en declive y creo que tampoco mantener los estándares de calidad a lo mejor también con la institución país era complicado, ¿no? Sí, pero era nuestra meta. Claro. Nuestra meta era que el servicio fuese impecable, el trato al cliente fuera impecable. Pero me imagino que en cierto punto, o sea, coño, se puso cuesta arriba, ¿o no? Se puso cuesta arriba más el tema de los proveedores, el papel fotográfico era caro, la tinta fotográfica era carísima,
pero los chamos que trabajaban con Sí, nosotros sí. estaban siempre on point, en los uniformes impecables, todo, en verdad, todavía sigo amigo de ellos, y los recuerdo y los quiero un montón, porque en verdad ese trabajo se hizo medianamente porque ellos estaban ahí dispuestos a trabajar. Pero Ok. entonces sí, fue difícil venirme para acá y afrontar el hecho de que ya, sobre todo el volumen de trabajo que yo tenía en Venezuela, ya no lo tenía acá. Nosotros, gracias a Dios, teníamos eventos, muchos eventos por semana. Yo hablaba de fotos de lunes a lunes, o sea, el tema de Sí, sí. días de descanso no existía. Claro. Y eso es sabroso, porque te Muy tanto sabroso. como construirlo y después que cosechas todo eso que sembraste, es sabroso. Y sobre todo algo que te gusta mucho, Sí. que en este caso era... A todas estas no te pregunté, ¿cuánto tiempo tienes tomando fotos desde el día que empezaste? Desde el día que empecé, que yo dije, bueno, ya este es mi... Porque además formal. con la historia es como súper transicional yo llegar a la fotografía. Pero yo calculo 7 años, 7 años. desde que ya dije, ok, yo sé usar una cámara. Ok, entonces 7 años en la fotografía, está tu empresa, toca venirte por esta oportunidad, ok, Ujú. entonces te vienes exactamente qué día. El 16 de agosto del Ok, 2016. entonces actualmente tenemos cuánto tiempo aquí, 3 años y medio más o menos. 3 años y medio. Ujú. Coño, ha sido largo, ¿verdad? O sea, Ha sido- perspectiva todo. Ha sido largo, y es raro cuando tú hablas con alguien que está aquí, Claro. que le preguntas, venezolano de otro país, que le preguntas cuánto tiempo tiene aquí en Miami y te dicen 18 años y tú dices, bueno, al lado de eso yo soy No, un yo recién meto llegado. toda esa gente en otro costado. ¿Tú Y yo crees? siento- sí, chamo, porque es que yo siento que en verdad el tema de la edad es súper importante primero para venirse, porque yo no sé tú, Ujú. pero por lo menos en mi caso yo vine a ser adulto. Y a lo mejor si tú tuvieses esto también, coño, forma parte de tu independencia completamente, como que de familia, de amigos, empezar completamente de cero. Y esa gente, no es que no le haya tocado, sino que, concha, no es lo mismo venir No, a la no, edad sí. que tienes, a que tú estés venido a los 15. Claro, sin duda. Wow, yo te aseguro que después de 18 años aquí, tu mentalidad, coño, cambia mucho a diferencia de la que tenías a los 15. Claro, Si a los 3 y medio que tienes, ¿no crees tú que eres otro Juan? sin duda alguna. Sin duda alguna, y bueno, parte del crecimiento y de emigrar. Al final eso es lo que es. Ok, entonces Juan tiene 3 años y medio Ujú. aquí. Además de tomar fotos, tú también haces otra cosa que me Sí. gustaría que compartieras. Sí, sí, sí. Aparte de tomar fotos, soy profesor de fotografía. Ok, ¿Ok? Que esa es otra palabra también que tiene una responsabilidad gigante, pero bueno, enseño fotografía. ok. Y desde el momento en que estás enseñando fotografía aquí, cuéntanos cuándo empezaste a enseñar. Ok, bueno, cuando ya yo tenía, mentira, hace 2 años exactamente, ahorita en marzo cumplo los 2 años enseñando fotografía y contacté una escuela, la escuela de Roberto Mata, que es una escuela muy famosa en Venezuela y en Caracas, porque tiene 26 años de operatividad en Caracas. No, nada más en Caracas, yo soy de Valencia, se la en la academia. Ah, exactamente, sí, sí, sí. Porque yo cuando intenté formarme, o sea, Ujú. que quería como que algo, hacer un curso o algo que me enseñara, yo investigué y sí, o sea, sí llegaba a mí la información. Sí, sí, bueno, lo que quise decir es que las sedes estaban en Caracas. Y bueno, todavía están. Y yo, por amigos que había hecho la escuela allá, me comentaron que en la escuela que estaban buscando profesores que enseñaran fotografía. Yo había tenido un acercamiento a la enseñanza. Era un buen acercamiento, pero de la parte de enseñar. No, o sea, yo me había acercado a la parte de dar clases de algo, porque en la universidad yo fui preparador de matemáticas 4 años. Matemáticas 1, 2, 3 y 5. Entonces, ya tenía como que más o menos la estructura en mi cabeza de cómo hablar, de cómo estructurar una clase, de cómo afrontar a un público que está atento a que tú te vayas a equivocar, o sea, todo eso que me tocaba vivir. Mira, ¿y cómo crees que te ayuda esa parte de enseñar Ujú. con la academia o con la escuela? Ujú. ¿Cómo crees tú que te ayuda esa parte de lo que haces día a día con ellos Ujú. en tu trabajo? O sea, ¿cómo crees tú que influye? Bueno, primero hay un dicho súper famoso que yo ahorita soy fiel creyente, que es que enseñar es aprender 2 veces. Y siento muchísimo que ahorita tengo aún mayor conocimiento del que tenía antes de empezar a dar clase. Y además, cuando uno se viene a trabajar para acá desde cero, que te vas a afrontar un mercado nuevo, saturado de fotógrafos, ya con todo el mundo establecido en su trabajo, tú empiezas como a dudar un pelín en tu trabajo. Entonces estar en la escuela me ayudaba como a crear un poquito de confianza en mí mismo, sobre todo por ese mismo tema de que ya mis conocimientos están muchísimo más sólidos porque los he tenido que enseñar. Claro. ¿Ok? Y bueno, ha sido también reconectar con algo que hago mucho, pero desde otro lugar. Es decir, Una pregunta, ajá. a todas estas, todo lo que tú estás enseñando ahí, ¿eso es un pensum que ellos ya tienen o tú lo creaste? No, el pensum que ellos ya tienen. Ok. Yo ahorita estoy enseñando fotografía digital 1, soy uno de los profesores que enseña fotografía digital 1,
pero también soy el que enseña la parte de los softwares. Ok. Entonces enseño Lightroom, Photoshop 1, Photoshop 2, Photoshop avanzado, y también doy ciertos cursos de retratos e iluminación, que es lo que yo básicamente hago. ¿Y qué tantos alumnos? Súper bien, o sea, es Y eso de que divertido. cada vez que tocas este tema te sonríes, como que Sí, te hace muy porque feliz. he hecho amigos, he hecho gente que quiero un montón, Ok. y no solo el cariño que uno les agarra dando clases, sino que también, o sea, se convierten en tus hijos en la fotografía. Claro. O sea, porque tú los ves crecer y cada vez tomar mejores fotos y cada vez agarrar la cámara mejor y cada vez afrontarse a situaciones fotográficamente más retadoras y lograrlo. ¿No te pasa que estás como que en Instagram o algo así, lo sigues y de repente te sorprendes con una foto que dices, Claro, wow, pero o sea que bueno, gente- yo no sé tú al menos, pero yo soy de los que voy en Instagram con una velocidad más o menos rápida. Sí, porque... Y, o sea, y veo una foto y digo, oye, qué buena foto, y cuando veo digo, esta la tomó esta chama y que, que hace un año no sabía ni agarrar la cámara. Qué cool. Sí, entonces es muy cool verlos crecer. Y eso, o sea, uno comparte el éxito y... Te da y- orgullo. Claro, un Tremendo, montón, un montón, un montón. Bueno, mira, ahí está Juan, entonces que tiene 3 años y medio aquí, que viene de Venezuela, que es ingeniero. Cuéntame, eso se traduce en un Juan que ahorita está en qué etapa de su vida y cómo relacionas eso con tu estilo fotográfico, pero quiero que me digas también, aparte de tu estilo y más o menos qué te define a ti como fotógrafo, que me digas cómo te sientes ahorita en este momento de tu vida. Ok. Bueno, indiscutiblemente mi background de haber estudiado ingeniería, que es una carrera que es un molde para tu mente, construye la manera en la que vas a empezar a pensar, o sea, tiene una influencia muy grande en mi trabajo y en mis flujos de trabajo, en los que soy muy metódico. Pero bueno, todo eso sumado a que yo sienta mucho atractivo hacia la parte técnica de la fotografía. Entonces soy de los que le encanta meterse en la cámara y colgar todo en los programas, en el software, en Photoshop, en Lightroom. Estoy como que siempre pendiente de todos los últimos detalles, las actualizaciones, porque me siento muy atraído hacia la parte técnica de la fotografía. Y bueno, ¿cómo me siento? Me siento muy bien porque me siento honrado de poder vivir de la fotografía, ¿no? O sea, no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Entonces poder decir que vivo de lo que amo hacer es, creo que un lujo, ¿no? Lo hemos hablado en otras oportunidades. Un lujo, y si no me canso de decir, y creo que no nada más nosotros, sino cualquier persona que se dedique actualmente en Miami haciendo lo que le gusta, lo que lo haga feliz, para mí es digno de admirar, me quito el sombrero y lo aplaudo de pie porque siento que de verdad es complicado. Sí, es dificilísimo, sobre todo. complicado. Es una ciudad muy agresiva con el tema del dinero y Complicado. es duro. Sí, sí, sí. Porque cuando entro en detalle yo siento que es complicado y lo admiro, de verdad, Claro. lo admiro muchísimo. Entonces, ¿qué define tu fotografía? ¿Qué define el trabajo de Juan? Yo soy un retratista. Ok, O sea, me gusta mucho tomarle fotos a personas. ok. Desde niño hablo mucho y creo que siempre he dicho que para mí eso es un don que Dios me dio, el don de la palabra, y me gusta usar la palabra para conectar con las personas que están a mi alrededor. Entonces utilizar eso a mi favor para poder lograr retratos en donde las personas tengan expresiones, gestos que no están acostumbrados a hacer o que la cámara no está acostumbrada a captar, siento que es una de las cosas en las que yo más me esfuerzo. ¿Sí? Técnicamente, creo que una de las cosas que más caracteriza mi trabajo son retratos en clave baja o low-key portraits, que son retratos para las personas que no saben o que nunca han estado cerca de la fotografía. Son retratos en donde un gran 75-80% de la Aquí va a imagen... estar la foto. Ajá, que no Aquí va a muestra. estar la foto. Para los que no están viendo, ya tienen que meterse a Juro en YouTube para que vean la foto. Exacto. No, que te sigan. Exacto, en la prueba de Juan. Exacto. No, pero o sea, son retratos o imágenes que un 75, 80, bien hecho, un 90% de la imagen está en sombra. Ok. A mí me gusta retarme un montón y creo que nosotros los fotógrafos tenemos nuestro ADN el huirle a la subexposición, a las sombras. Bueno, pero yo creo que eso te lo comentaba, hace rato te comentaba que yo creo que también eso parte mucho de la formación. Sí, O sea, la formación que nos dan el fotómetro, o sea, en el medio y la Sí. vaina perfecta, bella, o sea, así. Entonces, en este caso, independientemente de que sea técnico o que a lo mejor sea como bien teórico lo que tú haces, de alguna u otra forma también es ir romper un poquito en lo que básico nos enseñan. claro. Que no es tu caso porque fíjate que tú enseñando, me imagino que todos ellos tienen que saber por lo menos más o menos de qué se trata los low-key portraits. Saben ¿no? de qué van mis retratos, pero yo no los enseño a eso. Ah, ok. Porque de hecho estoy obligado Pero si te preguntan, tú les dices. con todo. Es que siempre me voy para allá un pelín porque mi Claro. cabeza va para allá.
pero siempre les digo la manera correcta muy de difícil. exponer una imagen. ¿No te parece que es muy difícil tú tratando, o sea, como que impartir un conocimiento que de alguna u otra forma no les dejes algo de ti o de tus gustos o de cómo lo haces? O sea, es muy difícil desligarte. Creo que va a ser inevitable, Es sí. inevitable. Por más que uno intente poner su mente en neutro, Sí. siempre va a salir algo de lo que te apasiona, de lo No, que te y gusta es que- hacer, de lo que como estás acostumbrado a hacer. Porque además cada uno de los fotógrafos, si nosotros nos pusiéramos a comparar tu flujo de trabajo con el mío, son completamente distintos, que usamos las mismas herramientas. No, y que la gente, para los que no saben, en verdad la fotografía se presta para muchas cosas. O sea, es como que demasiado campo, demasiados estilos, demasiadas áreas, demasiadas maneras de trabajar. O sea, parece mentira, pero creo que yo te aseguro que así las personas, ponte que dos personas hagan fotos de social, por ejemplo, y trabajen con el mismo flash, por ejemplo, el mismo equipo. Es lo que tú dices, ¿sabes? El flujo de trabajo va a ser completamente diferente. El mejor ejemplo es que tú y yo tenemos la misma cámara y Ajá. nuestros resultados son completamente distintos. Completamente diferente. Pero bueno, sí, desde que me vine para acá me di cuenta que necesitaba como definir una personalidad fotográfica y estos retratos han sido algo de lo que yo me he ocupado y que Guano como marca se caracteriza. Pero, bueno, en el 2020. Ah, sí, uno de mis retos en 2020 fue dejar de tomar fotos en estudio. Si tú haces una misma cosa por mucho tiempo, se te vuelve fácil. Y ¿No te ya... aburre? Sí, no, sí, o sea, lo que pasa es que O sea, aburrir puede sonar antipático. La pero- pregunta no, pero para reformular la pregunta, ¿no te aburre estar haciendo constantemente lo mismo? Lo que pasa es que no me aburría porque sentía que quería seguir haciéndolo hasta ser muy bueno en eso. Hasta que yo sintiera que lo estaba haciendo Que muy sea bien. tu sello, pues. Exactamente. Y que yo podía afrontar esos retratos en cualquier condición. En un salón pequeño, en un estudio gigante, con una luz con 5 luces. Entonces, para que eso ocurra, tienes que tomar muchas fotos y hacer lo mismo muchas veces. ¿Qué pasó? Sentí el punto ya a finales del año pasado en el que ya tenía esa situación controlada. La técnica la tenía controlada y quería empezar a experimentar cosas nuevas, hacer nuevo tipo de imágenes. No, Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Me voy del estudio, voy a empezar a tomar fotos en los materiales. Además, yo pienso que o sea, el Guano del 2017 Ujú. o del 2016 que llegó, no es el mismo Guano ahorita. Para nada. Después te puedo contar una anécdota que está en mi Instagram, que yo lo veo y se lo digo mucho a mis alumnos. Yo en el 2016 no cortaba nada en la imagen del cuerpo de las personas. O sea, estaban todas encuadradas perfectas y yo no cortaba nada. Ahorita, si ven mis imágenes, yo corto frente, brazos, mano, ya no me importa nada. Okay. Y eso ha sido parte de mi evolución creativa. Porque Sí. tú sientes que antes, pero lo que me intentas decir es que antes eras como muy perfeccionista Sí. y todo fuese técnicamente perfecto. Sí. Sí, 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 sí. Ah, ok. Y entendí también que hay un momento en el que uno tiene que soltar el control y dejarte llevar por lo que sientes en el momento cuando estás creando una Qué imagen. loco. O sea, que es muy loco oírte y que las influencias son completamente diferentes, Claro. como que el enfoque es diferente. Porque yo soy completamente Qué cool. no, eso está brutal. Sí, O sea, claro. y creo que realmente eso justamente lo que le da la llama a este podcast es que justamente somos completamente diferentes en el punto laboral. Tenemos nuestro punto de encuentro como personas, pero laboralmente hablando somos Son bastante diferentes. bastantes. Y dejo claro que soy súper fan tuyo. Yo también se ve. Más te conviene. Por eso que no, que no estoy aquí. Si No no te te conviene. si te imaginas que ay, no me parece asqueroso que hago yo aquí como un huevón aquí grabando contigo. O sea, no tiene sentido. Exactamente. Este, Quería aprovechar la oportunidad del podcast para hablarle a todos mis alumnos que por favor confirmen yo creo que todas mis afirmaciones de aquí del no, podcast, y yo que tengo comenten fe aquí que todos los abajo. alumnos me comenten, porque de mi gente yo creo que esa gente no va a comentar ni uno. De lo a mi mamá, que le voy a mandar el link para que se meta y que con mamá, pues dime por lo menos te amo, hijo, por lo menos. Entonces, Marco, ahora vamos a hablar de ti. Ok. Ya otro momento. Hablemos. Mira, tu nombre verdadero, porque Jesús. creo que no es Marco. Jesús Martínez. Ajá. Ok, ¿tienes cuántos años? Tengo 27. Y eres de... De Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Ok, perfecto. ¿Y tienes cuánto tiempo en Miami? Tengo 3 años cumplidos el 17 de enero de este año. Oh, muy bien. Perfecto. ¿Y qué te hizo venirte a Miami? Bueno, yo había terminado de estudiar, había terminado todos mis compromisos en Venezuela y estaba soltero y había un chico con el cual ya yo había salido, o sea, como que habíamos tenido algo, no funcionó, Ok. pero este chico cuando se enteró que estaba soltero, como que me estaba escribiendo y tal, y me dice, mira, ven a visitarme. Y, cónchale, yo en verdad le dije 1000 veces que no, por mil, todo lo que me decía, no, no se puede, está difícil, no sé, todo lo que te imagines, no. Ok. Y pues increíblemente él, nada, todo lo resolvió. Todo. O sea, literal, yo al final inclusive estaba, como que le dije, dime tú,
últimas cosas, así como la última, dije, marico, yo no tengo plata en efectivo para viajar y te piden plata en efectivo, yo no tengo. Me hizo ir a donde su papá en la Victoria y me dio la plata en efectivo para que yo viajara. Ah, muy bien. Tipo, estaba decidido. Decidido. Me contaste que habías estudiado. ¿Qué estudiaste en Venezuela? En medicina, soy médico. Ah, tú eres médico. Médico. Muy bien. Pero ahorita no haces nada de medicina. Absolutamente nada. Ni hago, ni lo haré. Entonces... O sea, no las expectativas. Bueno, porque es un proceso que en Estados Unidos es complicadísimo, ¿no? No, ya Y costosísimo. Sí. Déjame terminarte, o sea, te voy a contar el cuento de por qué me vine y ahí te cuento rapidito lo que me dijiste. Rapidito. No, entonces nada, al final me vine de vacaciones por 10 días y pues nada, al final decidí quedarme, no tenía responsabilidades, en verdad fluyó como la relación y nada, me metí a vivir con él y después de 3 años estoy. Eso es una parte. Ok. Y no, decidí no ejercer porque justamente ese primer año que decidí quedarme, que bueno, pasaron los primeros 6 meses horribles de que me quedo, no me quedo, me mudo, no me mudo, qué hago con mi vida, etc. Y nada, al final lo de las fotos, que en Venezuela había sido un hobby, decidí, pues nada, tomé la decisión definitiva de dedicarme a la fotografía y pues desde ese momento decidí no estudiar más, no ejercer, porque además es lo que tú dices, no nada más el estudio, es un proceso que es largo, Claro. que es tedioso, hay que volver a estudiar una cierta cantidad de contenido en inglés, que, o sea, yo particularmente, desde ahorita que no hablo, mentiras, así hablo, no lo domino 100%, pero no es lo mismo ese dominio que tengo, coño, estudiar toda la carrera otra vez en inglés. Claro. Eso, y segundo, que es lo que tú dices, es costoso, no tanto porque sea muchísimo dinero, sino que, coño, es un tema de que tienes que dedicarle 100% y necesitas que te mantengan, o sea, no preocuparte por renta, por ningún tipo de gasto, no puedes trabajar y te dedicas a eso. Claro, porque no vas a tener tiempo para trabajar ni No nada. hay tiempo. De verdad que se lo digo con la mano en el corazón, no hay tiempo. Tengo muchos pues, colegas que están en ese proceso todavía y que en verdad no hay tiempo. O sea, el programa tiene como mucho contenido y tienes que planificarte para cubrirlo en cierto tiempo. ¿Y cómo este marco médico ¿No? pasó a ser marco fotógrafo? Bueno, porque en Venezuela yo cuando estaba estudiando empecé a hacer las cosas simultáneamente, siempre me gustó. Mi hermana es modelo y en ese momento yo empecé con ella. O sea, fue muy cool tener como mi hermana de modelo porque, coño, era el equipo perfecto. ¿Sí? Claro. La tenía ella, yo le tomaba fotos siempre a ella. Y así, pues, obviamente íbamos creciendo juntos. Ella iba creciendo como modelo porque estaba muy chiquita. Yo también estaba más chamo y yo también fui mejorando. Luego cambié de cámara y en la universidad siempre fue algo realmente más como hobby. Yo nunca pensé en verdad que me iba a dedicar a esto. O sea, cuando yo empecé con el tema de la foto, era un tema de que me gustaba, me estaba divirtiendo y sin darme cuenta pues empezaron a llegar clientes. Al principio eran amiguitas de mi hermana que estaban en la agencia con ella. Okay. Luego una que otra marquita de traje de baños típica de Venezuela que está empezando y que apostó conmigo. ¿Y tu hermana sigue siendo modelo? Sí, mi hermana sigue siendo modelo y vive en México, se fue con una agencia. Qué bien. Chévere. Y bueno, nada, o sea, en verdad yo no sé en qué momento. O sea, fíjate que yo me acuerdo de una anécdota que yo estaba en tercer año de medicina y a mí me estaba gustando como más y estaba como trabajando. Okay. Yo me empecé como que a juntar con gente de lo que pues, relacionado con la fotografía, que mi papá me llegó un día, me llevó a un sitio y todo a comer, y entonces me dijo, mira, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿tú te vas a graduar? ¿Tú te vas a, o es que tú quieres dedicarte a esto? Y yo en ese momento le dije, no, papá, tú estás loco, o sea, me gustan las fotos, pero yo no. Bueno, también imagínate el mindset de Venezuela y como la cultura, la sociedad, que, o sea, prácticamente... Y además estás en tercer año, o sea, sí, o sea, habías invertido un montón de tiempo ahí, probablemente querías seguir creciendo. Claro, pero tenía 20, 21 años, entonces mi papá en ese momento me abordó. Claro. Que yo la verdad te digo ahorita que yo creo que yo hubiese hecho lo mismo con un hijo, o sea, no, para mí no hay nada mejor que, él me abordó, me preguntó, claro, raspado, mira, o sea, ven acá, y yo no, papá, por supuesto que no, y no me arrepiento, te lo juro, o sea, yo no me arrepiento, yo vuelvo a nacer y yo creo que yo volveré a estar en mi sitio. Sabes que en mi familia también fue una sorpresa que yo me dedicara a la fotografía luego, porque es inevitable. ¿Pero les gustó o no? Mira, la verdad, bueno, yo creo que les haya gustado. No, o sea, sí siento que hubo resistencia al inicio. Hubo resistencia al inicio porque probablemente no se lo esperaban. Okay. Y bueno, obviamente las familias están acostumbradas a que sí. No puedo ser loco, tengo que drenar del ruido, no puedo ser loco porque no vamos a poder editar y tengo que drenar del ruido. Respirar profundo, son gajes del oficio. No pasa nada. Pero te comentaba que yo sí creo que fue una sorpresa para mi familia. Lo que es que siento que si no te lo decía en el video, si va a ver aquí que la volteada dejo, pero bueno, ya está listo. Si vuelven Hoy hoy, estamos grabando en Casa de Market, en Casa de y bueno, no estamos solos, que se hace. Pero sí fue una sorpresa para mi familia. Pero bueno, al final entendía que la decisión no la tomé tan joven, o sea, no la tomé a los 20, lo tomé grande y bueno, suponían que tenía madurez
para asumir la Pero responsabilidad. es que fíjate que ya va, eso fue después que te graduaste. Sí, claro. Por eso yo digo, yo creo que en Venezuela el tema del estudio es algo como muy arraigado en nuestra cultura. Sí, claro. Es que eso es un tema de sociedad, de cultura, de historia. O sea, como los estudios, en su mayoría de los casos, tú estudias en una universidad paga. No era pública la semana Por eso, yo te digo, hay muchas universidades públicas donde las mejores son las públicas. Entonces, concha, la educación está de verdad muy fácil en la mano de mucha gente. Sí. Y creo que los papás de nosotros todos quieren que su hijo estudie. Entonces, en tu caso, ya te graduaste, ya cumpliste. Es como que, bueno, o sea, si quieres mañana meterte en la industria pornográfica, es como que, bueno, o sea, no le gusta, pero bueno, échale bola, porque Claro. te van a decir, ya te graduaste, no te pueden obligar a ejercer. Claro. Ya te obligaron a estudiar. Exacto. Bueno, a mí, ¿sabes que de hecho lo interesante de esta historia es que yo siempre me sentí muy cómodo haciendo lo que hacía? Me gustaba mucho mi carrera, me gusta. Estoy de un lado tecnológico que, como te comenté, trato de aplicarlo lo más que pueda en mi oficio, pero bueno, lo que pasa es que no lo estoy ejerciendo. O sea, que pero siempre me sentí muy feliz. Yo estudié porque quise ingeniería. Totalmente. O sea, que si tú volvieras a nacer, tú volvieras a tener ingeniería. Sí, claro. De hecho, yo creo que si yo no hubiese descubierto la fotografía, hubiese seguido tranquilo siendo ingeniero y Y feliz. te voy a hacer otra pregunta rapidito. ¿Tú no crees que, es que no sé, yo pienso que cuando la gente me pregunta así como que chamo, qué cambio y tal, yo no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que uno es el resultado de las cosas que uno hace. O sea, yo no desligo realmente mi trabajo ahorita con lo que yo estudié o con lo que yo hice, porque es que yo estoy 100% seguro de que las cosas que nos pasan nos llevan a lo siguiente. Claro. O sea, tú no puedes, no, es que si yo hubiese estudiado, es que no, eso no, yo no puedo pensar eso, porque es que si yo hubiese no existe. Ya yo estudié eso, y yo no pensaría lo que pienso, y no sería quién soy yo hoy si yo no hubiese estudiado medicina, porque Claro. al igual que tú, a lo mejor yo no usaré, en este caso, herramientas tecnológicas, pero utilizo herramientas como la empatía, utilizo herramientas como que me preocupo realmente por la gente con la que trabajo, siempre quiero que estén bien, o sea, como que utilizo otras cosas que a lo mejor son de alguna u otra forma de relación médico-paciente. Entonces lo que te digo, la carrera siempre trato de aplicarla, porque es que es imposible que yo me desconecte de quién soy yo. O sea, yo viví tantas cosas y creo que tengo una sensibilidad desarrollada a ciertas circunstancias que no tiene todo el mundo. Chamo, era muy bizarro. Mira, te cuento esto, por ejemplo. Yo estoy haciendo la rural y yo hice la rural en Aguascalientes. Eso queda en Mariana. Eso es una broma que queda cerca de un cerro, cerca de unas aguas termales, súper peligroso, súper metido. Y yo tenía, o sea, yo estaba de guardia, imagínate, en un ambulatorio que tenía aire acondicionado nada más de emergencia, no tenía el resto de la ambulatoria aire acondicionado. No había agua, había que tener que llenar unos potes de agua porque no había agua. Dormimos en el piso y había ratones a veces. Y teníamos que dormir en el piso porque movíamos los colchones que estaban en el cuarto del médico a los cuartos del laboratorio que tenían aire, donde eran todos. Si yo estaba un día ahí, vino todas estas realidades, toda la gente que llegaba, pues obviamente de bajos recursos, obviamente gente con muchísimos problemas, y yo mañana tenía fotos en Cayo Sombrero con la modelo con más plata de la ciudad, porque era su marca, ella vive en Cotaparo, y en una lancha, entonces era una vaina muy, Contraste muy claro. loca, y yo le decía que justamente las locas que mis compañeras, yo tuve una pareja que era justamente mi mejor amiga, que era maquilladora, y cuadramos todos juntos. Era muy loco que los dos estábamos literal un día en una producción súper arrecha, en una casa en Guataparo, verga, increíble, y el día siguiente, chamo, nos tenemos que parar porque teníamos guardia, y las cosas que veíamos eran muy locos, hasta sentados con el calorón, y nos veíamos y decíamos, es que esto es muy loco. Claro. Entonces, ese tipo de cosas te dan una cierta sensibilidad hacia la vida, que es diferente, o sea, como que yo trato de, o sea, no te voy a negar que hay producciones que me encantan hacer cosas que sean súper cool, pero yo no puedo desligarme de ese cliente de uno que tiene ese sueño de que las fotos son para su marca, o potenciarse ellos como talento de servicio o como algo. Y coño, tú lo estás ayudando. O sea, esa gente de verdad está entusiasmada. En estos días le tomé fotos, por ejemplo, a una quinceañera y la mamá estaba haciendo un esfuerzo por pagar la foto y la mamá le decía, disfruta de la foto, que yo no tuve eso cuando fui joven. O sea, esas cosas a mí, Claro. a lo mejor otro fotógrafo, cualquier vaina, un cliente más. Yo estaba que me quería poner a llorar porque Claro. yo decía, me digo que arrecho, de verdad, un esfuerzo, o sea, esa plata, o sea, es un lujo. Tu trabajo en verdad, o sea, no es un producto económico, en verdad todo para la formación y todo lo que usamos es súper costoso. Y es un esfuerzo que mucha gente tiene que hacer, o sea, así como hay gente que, bueno, regla, hay gente que hace un esfuerzo. Claro. Y ese pensamiento yo no lo puedo desligar. Si yo siempre estoy pensando en que esta gente está haciendo un esfuerzo, cada dólar vale de la persona que está trabajando contigo. Y eso viene en la carrera. O sea, es Claro. imposible que yo te diga, no, es que mi mamá era demasiado cuchi. Eso es la carrera. Te quería preguntar también, bueno, yo tengo este oficio, aparte de la fotografía, que es enseñar fotografía,
tú tienes un oficio aparte del fotógrafo, ¿no? No tan Sí. desligado de la fotografía tampoco. No, el mío está súper relacionado. Y creo que por la relación que tuvo es que lo empecé a hacer. Que yo maquillo y hago cabello para mi foto, mayormente. A partir del año pasado empecé a hacerlo ya formalmente, como que bueno, ya me siento preparado. Aparte de la fotografía. Sí. O sea, sí que te pueden contratar Sí, sí. para maquillaje. Pero eso yo lo decidí el año pasado, o sea, tengo meses que dije, bueno, que ya, ¿sabes? Porque antes como que me daba pena, no lo voy a negar, me daba pena porque era como que la figura del fotógrafo con todas las cosas que uno ha hecho y de repente es como que hago esto y era como que me daba pena, no porque el trabajo de maquillador sea un trabajo que sea menos o más, sino porque, bueno, el tema de, pues, de mi sexualidad y Venezuela, el tabú y todas las cosas que todo, entonces, claro, era como que, ¿sabes? El que maquilla en Venezuela tiene como un prototipo, ¿no? Okay. Como que se viste de una manera, luce de una manera y yo como que no quería sentirme identificado con eso. Pero bueno, en verdad surgió una necesidad, yo no tenía, o sea, en ese momento que yo empecé me perdí, en el momento en que empecé a crear contenido, necesitaba a alguien, empecé a inventar y pues se me dio, me gustó mucho, se me dio muy fácil, yo creo que porque yo siempre he sido como muy visual y no sé, veía a todo el mundo, todas las chavos que trabajan conmigo maquillando o maquillador y como que siempre me metía a ver. Mi mejor amiga cuando estaba aprendiendo yo me metí a YouTube yo para mandarle videos a ella o si yo le decía, Jenny, ¿podemos hacer esto? Y Jenny, coño, no sé, o no sabía, bueno, yo me metí a investigar a ver si se lo mandaba, mira, aquí ya lo encontré para que lo hagas o para que lo hagamos, mira cómo queda esto. Y yo creo que esa parte lo apliqué igual cuando fue en mi caso y echando práctica. Al final, no sé tú, pero yo siento que tú mañana quieres aprender a coser, practicar todo eso, te cose. Claro, sí. Y así con todas las demás cosas. Sin duda alguna. Y bueno, lo hago actualmente y me gusta full. ¿Y qué te gusta más? ¿Puedes definir uno que te gusta más? Tú sabes que obviamente, hasta hace poco yo decía, no, vale, obviamente la foto, pero en este punto de verdad me gusta muchísimo maquillarme, lo disfruto muchísimo, respeto demasiado el oficio, lo veo como un arte, no sé, es increíble y la verdad ahorita creo que me gustan las dos cosas, o sea, de verdad ahorita en este punto... Al mismo nivel. Sí. Okay. Es muy loco porque es que lo que pasa es que son dinámicas, de verdad que yo siento que soy una persona fotógrafo, o sea, tengo una manera de ser, una manera de trabajar y yo maquillador es otra persona completamente diferente, tengo una logística de trabajo diferente, me preocupo por unas cosas y no me preocupo por otras, es que no sé, chamo, a veces ser fotógrafo, la gente cree que no, pero en verdad es un tema complicado porque no podemos desligar el tema que toda la parte técnica, pero también somos artistas. Yo por eso me esforcé en decirte que somos artistas porque es un arte y cuando tú hablas de arte, el arte es subjetivo, el arte es relativo, a ti te puede gustar, a mí no me puede gustar, entonces, pero cuando empezamos a vivir de esto, mezclamos otros factores que no necesariamente tienen que estar relacionados con lo que hacemos. Entonces ya ahí entra una lucha de ideas en la cabeza que es como que es un arte, me tengo que expresar, es lo que me gusta, pero también tengo que vivir de eso, tiene que gustar, ¿sabes? Entonces, sí, son muchos factores. Entonces con el maquillaje es como que yo llegué, yo maquillé, quedó bien, todo el mundo feliz, chao. Okay, claro. Entonces es una dinámica a diferencia de la fotografía que, coño, es la preproducción, tú empiezas a hablar el concepto, conceptualizar la modelo, buscar ciertos elementos para crear el resultado y es como que te inspiras tal vaina, entonces luego tienes que llevarlo a cabo, utilizar tus conocimientos, pero también inspirarte de igual forma, entonces luego entra la postproducción, que es otro mundo completamente diferente, también tienes que estar inspirado, tienes que saber muchísimo, reinventarte, seguir aprendiendo, luego entonces que el cliente quede contento, entonces luego está la parte que es un servicio, son demasiadas cosas, claro, y eso frustra, bueno, a mí me frustra, porque tú ¿qué quieres? Tú quieres ser buen fotógrafo, tú quieres ser buen vendedor, tú quieres que tu cliente esté feliz, pero a la vez quieres que las fotos sean arrechísimas. Entonces, hay muchas cosas y lamentablemente, yo creo que son muy pocos los trabajos que yo he hecho donde me he sentido 100% satisfecho con todo abarcado. Porque si la foto me encanta todo, pero el cliente no está del todo porque quería algo como más comercial. O a lo mejor el cliente está feliz, pero yo no estoy tan feliz con el resultado. O a lo mejor todo estuvo brutal, pero no me pagaron lo que yo quería que me pagaran. O sea, siempre hay algo. Entonces el tema del maquillaje, lamentablemente, y con todo el respeto lo digo para todos los maquilladores, me parece mucho más simple, la dinámica es mucho más sencilla y no sé, en verdad es un elemento más, pero siento que el fotógrafo realmente tiene mucha más responsabilidad cuando está haciendo producción. O sea, sí, yo indiscutiblemente cuando eres fotógrafo también eres director de arte muchas veces, eres estilista, eres retocador, que como tú mismo dices también es un oficio al lado, ¿no? Y por ahí viene, y productor, por ahí viene también el nombre de nuestro podcast, porque esta parte, lo que nosotros queremos es compartir que no somos tan fotógrafos, de hecho,
lo hablábamos cuando estábamos reuniéndonos para empezar a producir sí, este proyecto, y decíamos que la menor cantidad de tiempo en nuestro trabajo es efectivamente de fotógrafo. O sea, el shoot es la menor cantidad de tiempo. Que me da risa porque Pasas mucho tiempo planificando, postproduciendo, claro, que el tiempo del fotógrafo es muy poco. Entonces es que eso es lo que lo hace fotógrafo. desgastante. Eso es lo que lo hace desgastante. Y yo creo que por esa misma razón es que está este podcast, por esa misma razón tú das clases, por esa misma razón yo maquillo. Porque es que es tan desgastante el trabajo de fotógrafo para el que lo hace o para el que trata de que sea de calidad, que uno tiene que buscar una ventana para desahogarse, ya sea creando, ya sea aquí hablando, ya sea mañana ayudando a alguien, tú dando clases, mañana me tengo un proyecto completamente diferente. O sea, uno necesita drenar porque es que es muy desgastante, o sea, es mucha la responsabilidad. Y lamentablemente entra entonces, creo que también hay un poquito Miami, porque es una ciudad donde se parece un poquito a Venezuela, con las garras, como aquí si toca, toca, y hay que ser de productor, de coordinador, de estilista, de maquillador, de fotógrafo, de retocador, de vendedor de servicios. También hay que saber administración, porque aquí hay que abrir una empresa, aquí hay que decir la taxa, aquí uno tiene una mini empresa, un mini negocio, y eso es una vaina, y uno solo. Sí, y sobre todo a mí lo que más, bueno, yo tenía ya tiempo trabajando como por mi cuenta en Venezuela, como te había comentado, pero a mí sobre todo lo que más afectó cuando me vine a vivir para acá es que las estructuras de costo aquí son muchísimo más elevadas. Entonces tú te ahorras todo lo que te puedes ahorrar. O sea, lo que yo siempre digo, tú eres desde vendedor hasta el muchacho que limpia y todo. Te toca hacer todo tratando de ahorrar lo más que puedas para la rentabilidad máxima que puedas llegar. Y ese ahorro en verdad es para que tú puedas de verdad verle la ganancia. Claro. Porque hay veces que, o sea, imagínense que lamentablemente el cliente que uno tiene normalmente no está tan empapado de lo que realmente representa hacer una producción fotográfica. Entonces, o sea, nos toca explicarle, y en esa explicación que te pueden entender y te pueden apoyar, pero de ahí que te entienden que te apoyan no significa que van a desglosar todos los gastos y van a pagar lo que Entonces toca convencer, es difícil. Porque al final muchas veces el resultado final de una producción fotográfica no depende, la calidad no depende directamente de nosotros. Yo se lo digo, yo se te lo decía la vez pasada, como que es un trabajo de equipo, y al final si una de las pequeñas piezas del equipo falla, lamentablemente se ve reflejado en la foto, y al final no va a decir, no, es que Naguará, es que ese cabello le quedó horrible, no, es que esa ropa no pega para nada, ¿no? ¿Qué van a decir? Esa foto no sirve. Sí, siempre digo, para bien o para mal, muchas veces la responsabilidad cae completamente en el fotógrafo. Porque hablan de la imagen, que es por supuesto el contrato que reciben. Sí, pero es que, y creo que justamente ese cliente no tiene esa sensibilidad que creo que la tenemos todos nosotros, de que tú agarras la foto y la desglosas. O sea, desglosas temas de luz, desglosas temas de estilismo, locación, de modelo, de locación, de maquillaje. O sea, uno empieza a ver toda la foto. Dirección de arte. Ajá, y después es como que, ok, das tu veredicto, pero obviamente tratando de ser lo más objetivo, respetando cada quien en su área. Pero ese cliente no es así. Este cliente, la foto funciona o no funciona. Esa foto está fea, está bonita. Fin. Una pregunta, para seguir con este cuestionario que tengo acá. Si tuvieses que definir tus imágenes de alguna manera, ¿cómo lo haces? Bueno, mira, yo creo que en este punto de migrar y de todo lo que ha pasado, yo creo que ahorita en este punto estoy en ese proceso de redescubrir realmente con qué parte de la fotografía me quiero casar. Por ahora siento que una de las cosas que hago y que siento que me siento cómodo y que la hago muy bien son los beauty shots. O sea, hago fotos muy de cerca donde se ve el maquillaje, lo linda de la modelo. Trato siempre de, cuando no hago ese tipo de fotos, siempre llevar un poquito de eso a lo demás. O sea, siempre vas a ver que en mis fotos la cara es como que está súper bonita, la gente se ve bonita. Yo siempre estoy buscando que se vean, o sea, sacarle, ¿verdad?, lo bonito a la persona. Así sea de lejos, pero si la cortas, como que es un retrato de la cara bonita. Yo siempre trato eso. Pero mira, no sé, yo creo que en este caso yo trato de divertirme lo máximo posible, y creo que estoy en esa búsqueda constante pero creo que la definiría como una fotografía que trata siempre de que la persona se vea bien y que se sienta cómodo, y tratar de capturar como ese sentido. Qué bien. Yo creo que ya podemos ir más o menos cerrando nuestro primer episodio. Porque si no, imagínate, si no, aquí podemos seguir y dándole Ya se van a dar cuenta que nosotros vamos a poder hablar por mucho. No, igual la idea es que me parece que esté bien que cerremos, porque la idea igual es que, coño, hayan oído y visto esto, pero hay muchas más cosas que conocer de Juan, y hay muchas más cosas que conocer de mí, pero creo que estaría chévere que lo hiciéramos a través de otros ejemplos, de otras circunstancias, y que, ¿sabes?, que pudiesen a lo mejor ilustrarse un poquito más de... Claro. Y nosotros, bueno, cada uno en su lugar tiene preparados unos shoots bien interesantes las próximas semanas, que vamos a estar muy felices de compartirlos con ustedes, de cómo nos fue
en el behind the scenes y cómo Y- estamos afrontando esas situaciones y además cómo nos sentimos durante todo el proceso. No, y también vamos a tener, creo que lo comentamos, vamos a tener varias secciones a lo largo del podcast donde vamos a hablar de temas super cool, vamos a hablar de referencias fotográficas, de cuentas de redes sociales que nos gustan y poco a poco ir desglosando y hablando un poquito más de todo esto y pues nada, esperamos que les guste y que nos apoyen y ¿qué más? Qué bueno que se suscriban por favor a Ajá. nuestro canal, vamos a ser muy felices. Y a todas las redes sociales, a todas Exactamente. donde vamos a publicar el podcast. Somos ni tan fotógrafos en todas las redes sociales y vamos a ser muy felices leyendo cada uno de sus comentarios, de sus feedbacks, porque de verdad estamos bastante emocionados con este proyecto. Así que pues esto fue todo por el primer episodio, espero que les haya gustado, así que hasta la próxima. Ajá, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Bye.